Muy bien, estamos predicando una serie de sermones que titulamos Héroes de la Fe. Y lo que decidimos hacer cuando estuvimos estudiando esta serie de sermones es que queríamos estudiar la fe basados en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, la vida de varios de esos héroes de la fe que menciona el libro de Hebreos. Hicimos una lista para hablar de ellos. Estos hombres y mujeres, realmente cuando uno lee sus historias en las Escrituras, a veces piensa que son personas perfectas, pero cuando se da cuenta y entra a sus vidas, a revisar sus vidas, nos damos cuenta que fueron personas normales, comunes y corrientes, como cada uno de nosotros, que lucharon con dificultades, que enfrentaron desafíos y retos, que tenían grandes debilidades, pero que tenían una fe valiente, una fe inquebrantable, y nos dejaron un gran testimonio de cómo vivir una fe valiente, una fe inquebrantable. Por eso hemos estado estudiando la vida de Noé, la vida de Abraham, de José. La semana pasada hablamos de Moisés y hoy vamos a estudiar la vida, o por lo menos un poquito a observar. Otra vez, esto no es un estudio exhaustivo sobre la vida de cada una de estas personas, estamos revisando su fe. Y vamos a estudiar la vida de un gran hombre en la historia bíblica, es la vida del rey David. El mensaje de hoy se titula La historia de David. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a aproximar a la Biblia y vamos a tratar de observar un poco el corazón de David. Y vamos a ver 3 características de su corazón que nos hablan de su fe. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a observar el corazón de David y vamos a ver 3 características de su corazón que nos hablan acerca de su fe. Fíjense, David, la historia de David es muy interesante en las Escrituras porque se habla extensamente de la vida del rey David, y algo que es muy importante, y lo voy a recalcar seguro muchas veces durante la predicación en esta mañana, es el hecho de que la Biblia no esconde los errores de las personas de quien habla. Los héroes, estos héroes que nosotros podemos conocer el día de hoy, que hicieron grandes cosas en su momento histórico, la Biblia nos habla de ellos y nos da toda la información que Dios quería que supiéramos acerca de sus vidas, aún a pesar de que esta información yo la hubiese ocultado, o alguno de nosotros la hubiésemos ocultado, porque es información que no era muy bueno que se pudiera conocer, porque es una información que avergüenza, que da tristeza, pero la Biblia no esconde los errores de sus héroes. Así que David está presentado en las Escrituras como un gran héroe, como un rey victorioso, pero también como un hombre pecador que cometió grandes errores. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Hay una premisa que tenemos para esta serie de mensajes. Es una premisa, es un argumento, una base que nos da un pie para poder extendernos, y tiene que ver con el hecho de que Dios sigue buscando a personas en nuestro tiempo, en este tiempo, y Dios quiere usar a personas, a seres humanos. Así como usó a estos grandes hombres y mujeres, Dios todavía está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecerle a Él, a seguirlo a Él. No importa la condición, Dios sigue buscando hombres y mujeres para usarles. Ahora, vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 11, para que veamos lo que el libro de Hebreos dice sobre David, y luego vamos a ir a los libros de las historias en el Antiguo Testamento. Dice así, Hebreos 11, versículos 32 y 33. ¿Y qué más digo? Este es el narrador que está, el historiador en el libro de Hebreos, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de otros profetas. Y dice el versículo 33, que por fe, y aquí está una descripción,
conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y lo que hemos estado viendo, hemos ido bosquejando este capítulo 11 del libro de Hebreos, y lo vamos a dejar hasta allí, porque ha estado haciendo un resumen y hablando de cada uno de estos personajes. Entonces, a pesar de que otra vez David es presentado en la Biblia como un gran héroe de fe, un hombre valiente, un rey victorioso, también es presentado como un pecador. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Fíjense que la palabra de Dios identifica a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es la frase importante en toda la Biblia y en toda la historia de David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y por eso nos interesa ver un poquito el corazón de David y ver cómo era su fe. Así que todos ustedes han recibido un boletín en esta mañana, y aparte de que tiene información, tiene el bosquejo del sermón el día de hoy, y lo entregamos para que usted pueda tomar nota y llevarse la información de la predicación. Lo primero, número uno, allí en sus notas del sermón, es que la fe de David era una fe valiente. Y es por eso que escribí ese primer punto ahí para el sermón. La fe valiente de un corazón honesto. Es decir, que David tenía un corazón honesto, un corazón sincero, y su fe era valiente. Y lo vamos a ir viendo en los otros puntos del bosquejo, características del corazón de David y cómo era su fe. Entonces, una fe valiente de un corazón sincero. David tenía un corazón honesto, un ser humano sin caretas, sin apariencias. Fíjese, el apóstol Pablo, cuando, ya esto es en el Nuevo Testamento, cuando está en su segundo viaje misionero, exactamente en Antioquía, Pablo predica un sermón, y en su sermón, mientras Pablo está predicando, hace una referencia sobre el rey David. Y quiero compartirles esa referencia. Dice así el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 21, 22 y 23. Este es Pablo predicando. Y dice, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado es decir, Pablo está haciendo un recorrido histórico, ¿no? El pueblo de Israel pidió rey, Dios les dio a Saúl, y reinó durante 40 años, pero luego que fue quitado, interesante que Pablo dice, quitado ya vamos a ver qué pasó. Dice, les levantó al pueblo de Israel por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Se da cuenta? La Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando uno lee esto, ya voy a seguir leyendo, pero cuando uno dice un hombre conforme al corazón de Dios, uno se imagina una persona perfecta con todas las cualidades positivas que un ser humano pudiera tener y la más mínima cantidad de debilidades. Uno dice, hombre conforme al corazón de Dios, dice, pues si usted nunca ha leído la Biblia, no conoce la historia, dice, pues este hombre era perfecto, entonces tenía todas las habilidades y cualidades positivas y seguramente tenía debilidades porque era un hombre, un ser humano, pero seguro eran muy poquitas sus debilidades. Ya vamos a ver que realmente no era así. Dice, quien hará, y esta información es muy importante, porque eso habla de lo primero que acabamos de leer. Un hombre conforme a mi corazón, dice, quien hará todo lo que yo quiero. Esto es Dios hablando. Y Pablo en su explicación y en su sermón dice, de la descendencia de es decir, de la descendencia del rey David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Es decir, que David viene, el Salvador de la humanidad viene del linaje de David, viene como heredero de David. Y dice a Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Otra vez Samuel hablando, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, Saúl era el rey de Israel y había cometido errores. Uno de esos errores es que había usurpado la posición de sacerdote y no esperó que llegara Samuel. Y aun cuando no estaba Samuel, Saúl, que era el rey, decidió asumir las funciones de sacerdote.
Y Samuel, que era el sacerdote, le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Y dice así Samuel, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Otra vez, Pablo hablando de David allá en Antioquía dijo, porque él hará lo que yo quiero. Es decir, no sé si se están atando cabos conmigo, se están dando cuenta que David, esa descripción de un hombre conforme al corazón de Dios, habla de un hombre obediente a lo que Dios quería que hiciera. No tanto habla de perfección, no habla de un hombre sin debilidades y sin errores y que no hacía nada malo. Entonces, miren lo que ocurre en 1 Samuel capítulo 16. Vamos a leer versículos 5 al 7. Dios desechó al rey Saúl y pidió al profeta Samuel que fuera a ungir al nuevo rey de Israel. Y les voy a contar un poquito de la historia. Dice así, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, que era el padre de David, él fue a la casa de Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Qué está ocurriendo aquí? Dios le dijo a Samuel, que es el profeta, Saúl no va a seguir siendo rey, lo he desechado. Y Dios había decidido que iba a levantar un nuevo rey. Le pide al profeta Samuel que vaya a casa de Isaí, porque de los hijos de Isaí, Dios había decidido ungir a uno de estos muchachos como el rey de Israel. Ahora, viene el primer hijo de Isaí, Eliab, y por la apariencia física, Samuel piensa que este era el que Dios le había enviado para ungir como rey. Es muy probable, no lo describe el texto bíblico, pero solo por la apariencia, si se dan cuenta, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Es muy probable, por la historia bíblica, por las características, que Eliab era un hombre alto, fornido, muy parecido físicamente al rey Saúl, porque dice la Biblia que el rey Saúl era de hombros hacia arriba, más alto que todos los hombres de su ejército. Es decir, que era un hombre alto y fornido. Y al ver a Eliab, Samuel dijo, este es el rey, porque físicamente le impresionó. Pero si usted sigue leyendo, Dios le dice el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero ¿qué mira Dios? ¿Qué mira Jehová? Jehová mira el corazón. No es la apariencia, y menos la apariencia física. Dios mira el corazón. Y yo quiero que usted se quede con eso en esta mañana. Si algo se queda de este sermón en esta mañana, Dios no está interesado de la apariencia, y menos de la apariencia física. Dios está interesado en nuestro corazón. No la apariencia de personalidad, no la apariencia de carácter, menos la apariencia física. Dios está interesado en nuestro corazón. Entonces, ¿qué significa la frase que David era un hombre conforme al corazón de Dios? No significa perfección, no implica perfección en ningún momento. Lo que significa es que David tenía en su corazón el deseo de agradar a Dios y hacer su voluntad. David tenía en su corazón el deseo de agradar a Dios y hacer su voluntad. Es decir, cuando tenemos esta historia y ahí está Samuel en casa de Isaí y comienza a ver a los hijos de Isaí, ya vamos a ver al resto de la historia. Recuerde que Samuel como profeta está pensando en alguien que Dios está buscando, pero Samuel evidentemente está equivocado, no sabe a quién Dios está buscando, y en su primera impresión se equivoca y Dios le dice que Dios está buscando
alguien que tenga un corazón diferente. Es decir, Dios está buscando a alguien que tenga un corazón honesto, genuino, sincero, sin máscaras, sin apariencias y que tenga una fe valiente. Alguien con el deseo de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Dios está buscando a alguien suficientemente humano que sea capaz de reconocer sus debilidades, sus errores, que se sienta un ser humano que comete errores, que tiene debilidades, que hace cosas que no están bien, pero que es suficientemente honesto para reconocer su humanidad y para decirle a Dios, Dios te amo y quiero obedecer a pesar de su humanidad. Dios está buscando a alguien suficientemente valiente para hacer lo que Dios le pide que hiciera a pesar de lo que le pudiera costar, a pesar de lo que significara. Dios estaba buscando a alguien que se atreviera a obedecerle. Entonces, otra vez, cuando la Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios, no habla de perfección, no habla de perfección moral, no habla de perfección espiritual, no habla de cualidades excepcionales, habla de alguien que esté con un corazón honesto, sincero, quiera agradar a Dios y quiera obedecerlo a pesar de lo que le cueste. Eso es lo que significa en la Biblia. Y David era ese hombre. David era un hombre que quería honrar a Dios y estaba dispuesto a obedecerlo. Fue suficientemente valiente para obedecer a Dios. Entonces, vamos a continuar con la historia. Recuerde, Samuel está en casa de Isaí. Pasó Eliab. Dios le dijo, ese no es. Y Dios le dijo, ok, Samuel seguramente piensa, hay otros hijos que vengan. Entonces dice el versículo 8, primera de Samuel 16, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, al cual dijo Dios, tampoco este es, no es este. Versículo 9, hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, Samuel, el Espíritu Santo está allí, Dios está dirigiendo a Samuel y Samuel dice, pues este no es, Dios no me ha dicho nada. Es muy probable que Samuel estaba, ¿será este muchacho? No, no es, ¿ok? ¿Cuál más? Dice el verso 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, uno por uno lo fue presentando. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos 7 muchachos y ninguno era. Samuel dijo, pues no puede ser, Dios me mandó aquí, será la dirección incorrecta. Seguro vio el GPS y dijo, pues esta es la casa, y ahí dice que era Isaí, que ahí vivía el rey, que iba a ungir. Y Samuel le pregunta, en el versículo 11, ¿son estos todos tus hijos? Y el padre, Isaí, responde, queda uno, el menor, el pastorcito que cuida las ovejas. ¿Le parece que está valorando poco a su hijo, verdad? Suena como que el propio Isaí, porque era el menor, no le tenía mucho valor. Es el que cuida las ovejas, el más chiquito de la casa. Y Samuel le dice, manda a buscarlo. Evidentemente, si es el último, ya Samuel había hecho las matemáticas, ¿cierto? Dijo, pues ese sí tiene que ser ese, a menos que haya uno por otro lado que no conozcamos, pero ese tiene que ser. Envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Pero dése cuenta, si usted nota la expresión del padre, queda todavía uno que ni siquiera había pensado en él, el más pequeño que está cuidando las ovejas. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cada uno de nuestros hijos tiene valor. Cada uno es diferente. Cada uno de nuestros hijos son diferentes. Hay unos que de repente son más talentosos, con habilidades. Algunos son más malcriados, nos dan más problemas. Pero todos son importantes. No haga distinción con sus hijos. No haga distinción. Ame a todos sus hijos por igual. Cada uno de nuestros hijos es un amor especial para cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Quiénes son padres aquí? Yo tengo 2 y son diferentes.
Y hay un amor especial para cada uno de ellos, porque cada uno es especial. No haga distinción de sus hijos. ¿Se recuerdan de la historia de José? Venimos de esa historia, ¿cierto? ¿Quién predicó de esa historia? Sí, Eduardo predicó. El Día del Padre, predicaste sobre eso, Manuel. ¿Y qué pasaba en esa familia? Que Israel hacía distinción y eso creó un enorme conflicto, una familia disfuncional, un gran problema. No haga distinción entre sus hijos. No lo menosprecia ninguno de ellos. Ámelos con todo lo que usted pueda, con todas sus fuerzas, porque son sus hijos, con un amor especial a cada uno de ellos. Continuemos la historia. Versículo 12. Entonces, en 1 Samuel 16, pues, envió por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. ¿Sabe que tenía buena apariencia el hombre? ¿Ya? Era guapo. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque es este. Este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Entonces, cerremos este punto aquí. Jehová mira el corazón, no la apariencia física, no la apariencia moral, no la apariencia intelectual, no la apariencia cultural, ningún tipo de apariencia. Dios mira el corazón. Y ese fue el consejo que le dio David luego, muchos años después, a su hijo Salomón. En Primera de Crónicas 28:9 leemos lo siguiente: y tú, Salomón, hijo mío, le dijo David a Salomón su hijo, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, adóralo y sírvelo de todo corazón, con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Entonces Dios siempre busca y mira nuestro corazón. Busquemos a Dios con un corazón honesto. Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente que tenga un corazón honesto, que quiera agradarle a Él, que quiera obedecerle a Él. Número 2, y aquí viene la parte difícil de esta historia de la vida de David, la fe vacilante de un corazón imperfecto. El corazón de David era un corazón honesto, pero también era un corazón de un ser humano común y corriente, un corazón imperfecto, un corazón pecador. Por lo tanto, su fe no solamente fue valiente, sino que fue una fe que en momentos de su vida también se tambaleó. También fue una fe vacilante, también fue una fe que se vino abajo. Y David cometió grandes errores. Y esta parte de la historia es muy triste, esta parte de la historia de David, pero tengo que contársela porque la Biblia no esconde los errores de sus héroes. Fíjense, el 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, leemos una historia que parece la historia de una novela y un gran chisme, pero se los voy a contar. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció el año siguiente. Viene la historia en 2 de Samuel, en el capítulo anterior, que David había conquistado a los amonitas y había conquistado a los sirios. Luego de que su reino estaba establecido y había paz, es lo que dice el verso 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mire lo que dice el versículo, el 1. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David debería estar en el campo de batalla y se queda en su casa. Primer gran error del líder. Primera gran debilidad. David ya estaba confiado y seguro. Todo esto está resuelto, aquí ya logré las victorias que tenía que lograr, pues yo me quedo descansando y los mando a ellos a la batalla. David estaba donde no se suponía que debía estar. David debía estar en el frente de batalla, pero David se había desconectado de la visión de Dios y de la razón para lo cual Dios le había ungido como rey. Y allí es donde comienza el pecado a hacer mella en nuestra vida, y es donde el pecado y nuestras debilidades
comienzan a hacerse grandes y comienzan a dominarnos. Mire lo que sigue diciendo la historia. Y sucedió un día, al caer la tarde, se da cuenta que suena como un cuento, ¿no? Que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. No tenía nada que hacer, estaba flojeando. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vio a Betsabé desnuda. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y aquí empeoró el problema, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. No sé si usted lo puede notar, pero la historia, el historiador nos narra la historia en una progresión de eventos que nos da a conocer que David pudo detenerse, como señales de advertencia. Si se da cuenta, la historia está narrada como con señales de advertencia. La historia dice que David ve a la mujer bañándose desde el terrado de la casa, ve a la mujer bañándose, es hermosa y desnuda. ¿Qué debió haber hecho David? Voltear. No continúes, no vayas más allá. No mires más de lo que tenías que mirar. Pero ¿qué hace David? David pregunta por ella. Y seguramente el Espíritu Santo le está diciendo a David: David, detente, porque la cosa no está bien. Ya viste lo que no tenías que ver, detente. Pero David pregunta por ella. Y su conciencia le dice: David, esto no está bien. Deberías detenerte ahora. Cuando le traen la información, le dicen: esta mujer está casada con Urías Eteo, uno de tus guerreros valientes, que está en el ejército, está en la batalla. David, esta es otra advertencia. Deberías detenerte, deberías parar aquí. Pero David, a pesar de todo, sigue adelante. ¿Recuerdan ese texto bíblico que les compartí una vez? El avisado ve el mal y se aparta. Pero el necio, el tonto, el que cree que la vida está desconectada, puede hacer lo que quiera y no va a pagar las consecuencias, continúa adelante y se estrella y después sufre las consecuencias. Voy a decir eso una vez más. El avisado ve el mal y se aparta. ¿El avisado quién es? El sabio, el que entiende que la vida está conectada, que todo lo que hacemos hay consecuencias. Pero el necio, el insensato, el tonto que cree que puede hacer lo que quiera sin pagar las consecuencias, continúa adelante. Ahí está el hueco, cuidado que te vas a caer. No continúas haciéndolo. Mira, esa botella, sácala de aquí. Ey, esa mujer, no la mires, no continúes mirando, no continúes pensando. ¿Sí se da cuenta, David? Ey, no sigas adelante. David es la esposa de Urías Eteo. Y su conciencia seguramente le decía: David, alerta, detente, alto, no sigas adelante. Pero David continuó. Entonces, versículo 6, David envió a decir a Joab: envíame, después que se entera que Betsabé está encinta, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab hipócritamente, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después, la intención de David no era informarse de la guerra, estaba muy bien informado. Después dijo a David, a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Eso no era otra cosa que vete a tu casa y pasa tiempo con tu esposa. Disfruta esta noche que te di un break de la guerra. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. No solamente le dijo: tómate el break esta noche, sino que le mandó comida y vino, y anda y emborráchate y haz todo lo que quieras con tu mujer. ¿Qué pretendía hacer David? Hacer pasar al niño por hijo de Urías. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Y le dijeron a David: Urías no, se quedó aquí, no fue a la casa, no descendió a su casa. Y dijo a David a Urías:
¿por qué si viniste no fuiste a tu casa? Y Urías le responde, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, el general del ejército, y los siervos de mi señor en el campo de batalla, y había yo de entrar en mi casa para comer. Eso fue una bofetada al líder de la nación, al rey. ¿Tú qué deberías estar al frente de batalla? Es decir, este hombre tiene una moral más alta, virtudes más grandes que el rey. ¿Cómo me voy a... Yo tengo que estar allá. No sé para qué me mandaste a llamar. Yo me voy, mándame al frente del campo de la batalla. Pero mire lo que hace David. Cuando su plan de encubrir el embarazo de Betsabé no funciona, David va más allá. ¿Cómo comenzó todo? Con mirar lo que no debía mirar. Ahora David está planeando la muerte de Urías Eteo. Y David dijo a Urías, quédate un día más y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, lo emborrachó. Y salió a la tarde a dormir en su cama con sus siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Con el mismo Urías mandó una sentencia de muerte sobre su vida, sobre su cabeza. Y escribió en la carta diciendo, poned, imagínense la fidelidad de este hombre, que David le da la carta donde lleva su sentencia de muerte. La carta dice que lo pusieran al frente de la batalla y lo dejaran solo para que muriera. ¿Cómo comenzó? Con ver, con un poquito, porque así funciona el pecado, la maldad. En la medida que vamos progresando y metiéndonos, se va apoderando, va tomando control. No, que este traguito no me hace nada. Eso. Después terminas borracho por allá, perdido el control. No la mires, no es tu esposa. ¿Qué haces mirando a una mujer que no es tu esposa? ¿Qué haces acercándote indebidamente a una mujer que no es tu esposa? ¿Por qué? No tienes que hacer eso. ¿Qué hace usted mirando en la computadora cosas que no tiene que mirar? Porque comienza con un poquito y está matando a un hombre luego. Matando a un hombre luego. Mire lo que ocurrió. Oyendo la mujer de Urías, 2 Samuel 11, versículo 27, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas, dice el texto, esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. La historia se pone muy fea. No tengo tiempo para contarle toda la historia. Lo cierto de esto es que David tenía un corazón humano como nosotros, imperfecto y pecador. Así era el corazón de David. Era el rey valiente que podía hacer grandes cosas, pero era un hombre débil y pecador que sí le permitía, sí vacilaba un poco, terminaba matando a un hombre. Ese era el corazón de David, un corazón pecador, un corazón imperfecto. Hermanos, cuando vacilamos un poco, podemos terminar en el despeñadero. Errar un poquito el camino a veces pues nos puede tirar en una ruta totalmente alejada de lo que hemos planeado para nuestra vida. Pero le tengo esperanza en esta mañana. Número 3, ahí en sus notas. No solamente una fe valiente de un corazón honesto y una fe vacilante de un corazón imperfecto, sino que la fe de David es una fe victoriosa de un corazón perdonado. La fe victoriosa de un corazón perdonado. La historia de David no termina allí, humillado y derrotado. La historia de David termina en perdón y en gracia, porque Dios es un Dios bueno.
Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de segunda y de terceras oportunidades. Y aunque nos caemos una y otra vez, Dios está allí para darnos una nueva oportunidad. Dios envía al profeta Natán para amonestar a David. Dice así 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 4. Jehová envió a Natán, al profeta Natán, a David. Esto ya, Samuel ya no era profeta, esto ha ocurrido, esta situación. Samuel ungía a David cuando David era adolescente, han pasado muchos años, David es rey, hay un nuevo profeta, se llama Natán. Dice, viniendo a él le contó una historia y le hizo una ilustración de lo que David había hecho. Pero fíjense cómo la cuenta. Dice, había 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Versículo 4. Y vino un visitante, alguien que vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar una de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que le había venido a visitar, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Entonces se enfureció David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Se recuerdan de Urías? Con mejor estándar y con mejores valores. Natán le dice, ese hombre que tiene poco valor y bajos estándares de vida eres tú. Dice versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo mataste a espada y topaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios le dijo a David, lo vi todo, David. Aunque tú pensabas que estabas escondido, aunque tú creías que nadie te estaba viendo, yo te estaba mirando, David. Yo me enteré de todo. Sabía exactamente lo que estabas haciendo. Hermanos, Dios nos mira. Donde sea que estemos. Los ojos de Jehová están sobre nuestras vidas. Para cuidarnos. Porque lo que Dios quiere es cuidarnos. Las vallas de protección en las autopistas no están de decoración. ¿Sabía eso, verdad? No están allí para decorar. Están allí para proteger. Esta semana que estuvimos en Texas, todos esos elevados arriba, si ha estado en Dallas, ¿verdad? La maraña de carreteras, no hay ninguna de esas que no tenga 2 vallas de concreto del lado y lado. Imagínense si hubiesen hecho esos distribuidores, si no le colocan ni los carros, todos abajo, ¿cierto? No están allí para decorar. No están allí para fortalecer el distribuidor. Están allí para proteger. Pues así es la ley de Dios. Está allí para cuidarnos, para protegernos, para decirnos, eso no está bien. ¿Por qué no te detienes? ¿Por qué no te paras aquí? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te das la vuelta? Pero a veces seguimos. Tenemos que dar la vuelta. David tuvo que ir Natán a decirle, no está bien lo que hiciste, David. David se arrepiente y Dios lo perdona, porque Dios es misericordioso. Y mire lo que escribe David sobre su propia experiencia,
su experiencia personal. David escribe en el Salmo 32, versículos 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyo error, cuyo pecado, cuya mala decisión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David describe su silencio, su falta de arrepentimiento, como algo que estaba causando un daño en su alma. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque nosotros sabemos, y nuestra conciencia está allí para martirizarnos y para culparnos y para hacernos sentir mal. Pero cuando dice David, pero cuando confesé mis pecados, tú me perdonaste, me limpiaste, lavaste, me diste libertad. En el Salmo 51 dice eso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresiones tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. David y su familia pagaron las consecuencias de su mala decisión, pero Dios perdonó a David y le mostró su gracia, porque Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a perdonar. No importa cuántas veces fallemos, siempre hay una oportunidad. Siempre hay una segunda, una tercera oportunidad. Dios es el Dios de oportunidades y Dios está dispuesto a perdonar nuestras faltas, nuestros errores, nuestras malas decisiones. Dios está abierto con sus manos extendidas diciendo, vuelve a mí. Y eso fue lo que hizo con David. Ven, David, regresa. Hay perdón y misericordia. Eso sí, y tengo que ser muy honesto con usted en esta mañana, cuando hablo del perdón, Dios no eliminó las consecuencias del pecado de David. Dios no va a borrar las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Así funciona la vida. El avisado ve el mal y se aparta. El insensato, el tonto, el que cree que la vida no está conectada, que puede hacer lo que quiera y no hay consecuencias, continúa adelante y recibe el golpe. Sin embargo, David se arrepintió y Dios perdonó su pecado. Dios le ofreció gracia para seguir adelante. Y la fe victoriosa de David es la fe de un corazón perdonado, porque es la fe que recibe la gracia de Dios. Porque incluso en el fracaso nos podemos levantar una y otra vez. Si pecamos, no estamos descalificados. No estamos derrotados, no estamos destruidos. La vida de David no terminó en vergüenza, Dios le restauró. Y David escribió el libro de los Salmos. La mayoría de los Salmos son escritos canciones de David. Y recordamos al rey David como el gran rey de Israel. Sí, está ese gran error y le doy gracias a Dios que está allí, que está esa historia, porque nos habla de que somos seres humanos, de que vamos a fallar una y otra vez y que Dios va a estar allí para perdonarnos. Solo imagine por un momento si la historia de Betsabé y de Urías Eteo no hubiese quedado registrada en la Biblia. David hubiese pasado como un hombre perfecto, sin debilidades, sin flaquezas, y la mayoría de nosotros, cuando lo miráramos a él, nos miráramos a nosotros mismos y nos diríamos, yo no valgo nada. Yo no tengo valor. Si tengo que ser como David y mi corazón tiene que ser como el corazón de David, yo no sirvo para seguir a Dios. Pero Dios dejó la historia de Betsabé y la historia de Urías y Eteo para decirnos, yo no estoy buscando una persona perfecta. Es más, no hay nadie perfecto. No necesitamos ser perfectos.
tenemos que venir a Dios tal cual como somos, honestos, tal cual como somos, pero dispuestos a seguirle. Y Él, cuando nos ponemos en sus manos, entonces Él va a transformar nuestra vida. Entonces Él va a obrar en nuestra vida. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay gracia, perdón, misericordia en Cristo Jesús. Yo no sé qué esté atravesando usted en esta mañana, pero si necesita perdón, hay perdón en Cristo Jesús. Si usted ha estado luchando con algo en su vida, si usted ha estado luchando con decisiones equivocadas en su vida y su conciencia, así como a David, le está quemando los huesos y está maltratando su alma, es tiempo para pedir perdón y decirle: Señor, limpia mi corazón. Yo te pido perdón. Hay muchas cosas que he hecho mal en mi vida y seguramente estar allí, porque Satanás, el enemigo de nuestra alma, siempre está allí para, él nos dice: tírate por aquí que te va a ir bien, pero después está ahí para acusarnos y decirnos: ¿te das cuenta de lo que hiciste? Eres un sinvergüenza, tú no vales nada. Esa es la forma de trabajar. Métete por aquí, dale, sigue, pero después está allí como acusador. Les invito a que podamos estar en pie. Hay esperanza, hay perdón, hay gracia y hay misericordia en Cristo Jesús. Podemos venir a Jesús y encontrar perdón, porque no está buscando Dios seres humanos perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno somos perfectos. Dios está buscando gente honesta que diga: Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero obedecerte. Así que si usted quiere pedirle perdón en esta mañana, incline su rostro allí donde está y con sus propias palabras dígale: Dios, aquí estoy delante de ti. Tú me conoces, así como viste a David con todos sus errores y debilidades. Conoces mi vida, sabes de dónde vengo, sabes dónde he estado y sabes las decisiones que he tomado en mi vida. Conoces mis errores y mis flaquezas. Padre, gracias por hablarme en esta mañana. Te pido perdón. Y así como David reconoció que había fallado, en esta mañana reconozco delante de ti que yo también soy un ser humano, imperfecto, con fallas y con debilidades, que he tomado malas decisiones en mi vida, que he hecho cosas que no están bien. Y así como viste a David, sé que me has visto y sé que conoces mi corazón. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pido que me limpies con tu sangre derramada en la cruz del Calvario y vengas a mi corazón en esta mañana. Si usted nunca ha pedido a Jesús que entre a su corazón, en esta mañana dígale: Señor, yo quiero que vengas a mi corazón y salves mi vida. Que así como perdonaste a David, perdóname a mí también y límpiame con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos y amigos en esta mañana que están con nosotros, para que tu bendición esté sobre sus vidas. Padre, guárdales y bendíceles y ayúdales a que esta palabra predicada en esta mañana pueda hallar cabida en sus corazones y ellos continúen, tú sigas hablando y tu Espíritu Santo siga hablando sus corazones y tú continúes hablando y trayendo luz a su conciencia y a su corazón. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.